Buenas noches, hoy siendo 1 de enero del 2025 les tengo un tema muy interesante, es el número 93, Dios, el más grandioso, Juan 3:16. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Veremos en la introducción algunas características de Dios, ve algo sobre el plan de redención y sobre el hilo rojo, C, figuras de dicción en el contexto exterior y el versículo tema, y el contexto posterior, y D, un desglosado de Juan 3:16. Si te gusta este contenido, suscríbete, toca la campana. Bueno, en la introducción, los propósitos de Dios son excelsos, sublimes, ¿sí? Son excelentes, lo máximo. Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él, en el Hijo, no es en Pepito Pérez, no es en María Mágica, es creer en la obra completa y finalizada del Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al ver este versículo podemos observar varias cosas. El amar se evidencia en el dar. Si no estamos dando, muy probablemente no estamos amando. B, el propósito para el cual Dios entrega a su único Hijo y por creer en Él es para hacer disponible vida eterna. ¡Qué bendición! Todo lo de Dios es eterno y qué bendición dedicar nuestras vidas para la eternidad. C. En este versículo podemos darnos cuenta que hay dos entidades, Dios y su Hijo unigénito. Así que hablaremos algunas características de ellas. La primera, la característica de Dios es eterno, o sea, Él no tiene ni principio ni fin. Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Bueno, hablando ahora, comparándolo con Jesucristo. Jesucristo tuvo inicio. Él nació, desarrolló su ministerio, entregó su vida en la cruz y Dios lo resucitó. Ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios. Ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios. Ahí se ven dos entidades, ¿cierto? Él está a la diestra intercediendo por nosotros. Él es el sumo sacerdote y vive hace más de 2000 y pico de años. Bueno, la segunda característica de Dios, hablando ahora específicamente de Dios, que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Qué es omnipresente? Que está en todas partes, nadie puede huir de su presencia. En Salmos 139, 7 y siguientes, si quieren ver allí. Omnisciente, que conoce todas las cosas. Las escrituras declaran que el entendimiento de Dios es inconmensurable. Salmos 147, 5. En su omnisciencia sabe quién va a creer en su Hijo Jesucristo. Dios sabía que tú y yo íbamos a creer en Jesucristo. Cuarto, es omnipotente. Él es el Todopoderoso, el Shaddai. El todo poder le pertenece a Dios. Jeremías 32, 17. Para Él no hay nada imposible. Lucas 1:37. Allá se habla de la anciana Elizabeth que tuvo a Juan el Bautista. Qué bendición. Quinta, Dios es amor. Y en un verdadero creyente, ese creyente imita a Dios. O sea que el enfoque número uno del creyente es amar. Bueno, quien inicia el creyente se inicia cuando renace el Espíritu de Dios, cuando recibe a Espíritu Santo. Dios da lo que Él es. Dios es amor y Dios es espíritu. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fue derramado cuando nosotros confesamos Romanos 10, 9, 10.
lo confesamos y lo creímos en nuestro corazón. Entonces Dios nos permite tener su simiente y pertenecer a su familia. Bueno, pueden ver en mi canal, esto puede cambiar tu vida, que es la primera parte, y la segunda parte es la adoración espiritual que el Padre busca. Bueno, hablando del amor, primera de Juan 4, del 7 al 11. El que no ama, es la palabra agapao, es la palabra que es del renacido. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ha recibido Espíritu Santo y practica ese amor no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró, se evidenció el amor de Dios para con nosotros. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Es la palabra sao, o la misma de la palabra zoe, que es la vida plena que Jesucristo hizo disponible. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Dios envía a su Hijo. A su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Amado, versículo 11, amado, si Dios nos ha amado así, entonces debemos amarnos nosotros los unos a los otros. Entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, ¿qué vemos aquí? Aquí se añade el propósito de entregar a su único Hijo es para que vivamos por Él. B, ¿en qué consiste el amor? Bueno, la respuesta está ahí. No, Dios nos amó, por ello envió a su Hijo para que tengamos vidas plenas, vidas abundantes. Amar es igual a dar. Eso es lo que significa amar, dar. C, ¿qué espera Dios que hagamos en respuesta a su amor? Ahí dice en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así se llama una enseñanza que compartí los unos a los otros, si quieren ver. El hombre que por su andar tan trascendental, tan impecable, que por su andar ha podido transformar a lo largo de la historia a tanta gente, fue mientras vivió en la tierra, ¿no? Y es hoy presente y será en un futuro, es Jesucristo. Jesucristo fue el hombre que transformó la humanidad, dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y Jesucristo se observa a lo largo de los 66 libros de la Biblia llamado el hilo rojo. Jesús es la luz del mundo y lo podemos ver a través de todo el libro de la Biblia. Por ejemplo, Mateo. En Mateo Jesucristo es el Mesías de Jehová. En Marcos Jesucristo es el siervo de Jehová. En Lucas Jesucristo es el hombre de Jehová. Y en Juan Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios nos enseña a nosotros a andar como hijos, ¿sí? En el libro de Juan el tema predominante es andar en amor. Y él aconsejaba a sus discípulos que permanecieran en sus enseñanzas para que pudieran ser sus seguidores, no para que les pusieran el like, no. En serio, ellos querían ser sus discípulos, nosotros también queremos ser sus seguidores mientras vivamos en la tierra. Así que Dios espera que vivamos para Él. En el libro de Hebreos, Jesucristo es el sumo sacerdote para perdón de pecados. En el capítulo 9 se habla del servicio sacerdotal bajo el antiguo y el nuevo pacto. Bueno, alguna vez que estaba donando yo sangre, le estaba hablando a una enfermera de que era necesario el derramamiento de la sangre de Jesús para que hubiera remisión de pecados, perdón de pecados. Y ella me dijo, ¿cómo? ¿Por qué tiene que ser por derramamiento de sangre? Bueno, la respuesta es la siguiente. Nosotros vemos a lo largo de la historia de la humanidad, el Antiguo Testamento decían las profecías y en el Nuevo se cumplían.
En el libro de Levíticos vamos a ver allá el por qué la sangre. En el Levítico Jesucristo es el sumo sacerdote. En el Levítico 11:17 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación, hará purificación, hará el perdón, la corrección, la reconciliación, por medio de la sangre de Jesucristo que nosotros hemos sido reconciliados. Hebreos 9:11 al 15, luego les leeré el 22, luego iré al capítulo 10, versículo 10, del 12 al 15 y el 22. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, como sumo sacerdote, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Vea qué privilegio y propósito grandioso en esta tierra, servirle al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Entonces, para que interviniendo muerte para la remisión, para el rescate, estábamos muertos en delitos y pecados porque había muerte espiritual. Al ser resucitado Jesucristo y enviar Espíritu Santo, y Dios por medio de Jesucristo nos hizo disponible el nuevo nacimiento. Entonces podemos recibir en manifestación, que es la palabra lambano, la reciban, para que los llamados reciban en manifestación la promesa de la herencia eterna. Dios desea unas vidas nuevas para nosotros. 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 10:10. En esa voluntad, hablando del nuevo pacto, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¡Qué bendición! 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Aquí es Dios y aquí es Jesucristo. Él está a la diestra de Él. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El renacido, Dios lo ha apartado, tiene un propósito santo. Bueno, somos santos ante Dios una vez renacidos del Espíritu de Dios. La grandeza de la vida nueva en Cristo, Dios la reveló al apóstol Pablo y se puede observar en las 7 epístolas a la iglesia: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, con el libro de Hechos como el periodo de transición. Todo lo recibido en el nuevo nacimiento es por gracia, ninguno se lo merecía. En Efesios, Jesucristo es la posición celestial del creyente, la carta magna, lo máximo, ahí está. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Por medio de la fe, pues es un don de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe,
¿Por qué? Porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso Dios nos creó, somos la obra maestra de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia explica cuáles son las buenas obras, no es lo que el mundo diga. Bueno, en Hechos, cuando Jesús se le aparece al apóstol, le dijo, Hechos 26 del 16 al 18. Chévere, se le apareció Jesús al señor Saulo, que después era Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío. 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, es una transformación, ¿no? De las tinieblas a la luz. Vea, antes teníamos ceguera espiritual porque estábamos muertos en delitos y pecados por el pecado de Adán y pasamos al reino de Dios, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, está hablando Jesús, es en Jesús que creemos, no en nadie más, ¿sí? En Dios y su Hijo Jesucristo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En mi canal tengo la número 75, arrepentidos y convertidos para salvación. Vimos ahorita, este es en el libro de Hechos, y en el libro de Hechos Jesucristo es el don del Espíritu Santo. Mire, todo en la vida tiene causa y efecto. Si nos conducimos apropiadamente, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, tendremos confianza en lo que hacemos, por ende tendremos resultados. Pero si no nos conducimos apropiadamente, o sea, fuera de la armonía con Dios, pues tendremos consecuencias. Vea, por el pecado de Adán y Eva llegó la muerte espiritual y por la obediencia de un hombre podemos reinar con él, con Jesucristo, como los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17. Leyendo el libro de Romanos vemos cómo estaba el mundo y lo que Dios hizo disponible para cambiarnos el estado de muerte espiritual y a una vida espiritual por medio de creer en Jesucristo. Bueno, en el libro de Lamentaciones, Jesucristo es el juicio de Dios contra el incrédulo. Dios es un Dios justo, Él tiene que hacer justicia, pero también es un Dios de gracia y misericordia para aquel que quiera, ¿no? Bueno, entonces hablando de Lamentaciones 3:22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¡Wow! Grande es tu fidelidad. Bueno, en el libro de Ezequiel, Jesucristo es el verdadero pastor. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea para ellos su Dios. Para ellos Dios. El más grande expresión de amar con el amor de Dios es lo más grandioso que cualquier ser humano puede manifestar, evidenciar. Entonces, lo más grande que podemos hacer es traer a una persona al nuevo nacimiento. Es ayudar a que otros renazcan del Espíritu Santo, a que puedan operar Espíritu Santo para que puedan poner en práctica la palabra en gran manera, como lo hizo Jesucristo. Bueno, ahora sí, Dios el más grandioso. Juan 3:16. Vea, aquí hay 3 figuras en este solo versículo. Entonces voy a compartir el contexto anterior y el posterior. Resumiendo un poco,
Un fariseo y principal de los judíos llamado Nicodemo viene a Jesús porque estaba impresionado de las señales que Jesús hacía. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Él le instruyó de la necesidad del nuevo nacimiento para poder ver y entrar al reino de Dios. Y entonces le da una pincelada sobre la resurrección. Jesucristo estaba desarrollando su ministerio y conocía la palabra de Dios y habló sobre lo que vendría en un futuro cercano. Pues Jesucristo tuvo comienzo engendrado por Dios en el útero de María. Pueden ver la enseñanza número 84, la concepción de Jesucristo. Bueno, en el contexto entonces arrancamos del 13 al 21. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, ahí hay 3 figuras. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más, contraste, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, aquí vemos cosas maravillosas. El amor de Dios se evidencia en el dar, y Dios dio al único Hijo, lo dio por nosotros, por todos los seres humanos. Eso es el más grandioso, eso es lo más grandioso. Este es el más grandioso grado. La expresión el Hijo del Hombre se refiere a Jesús, quien no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pueden verlo en Hebreos 2. Jesucristo aquí y en otros lados habla de sí mismo con este título. Comparte el dominio universal en la tierra, el Hijo del Hombre. Este dominio fue otorgado al primer Adán, quien lo perdió culpablemente. Es restaurado por el postrer Adán, Cristo. Bueno, entre comillas, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierro comillas. Al morir, resucitar, ascender a Jesucristo, Él enviaría a Espíritu Santo para que el que confesara y creyera, Romanos 10, 9 y 10, tuviera vida abundante, vida eterna. En otras palabras, por creer en Jesucristo la gente no se pierde, más bien tiene vida eterna. Aquí vemos el contraste, la condenación que el hombre recibe por no creer, versus la salvación que se recibe por creer en Jesucristo. Cuarto punto. Hay gente que prefiere las tinieblas para que sus obras no sean reprendidas, redarguidas o amonestadas. No quieren que toquen sus pensamientos, sus palabras ni sus acciones porque son malas. Mas el que viene a la luz hace que el ajuste necesario para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las figuras de edición entre el versículo 2 al 19 hay 17, son 17 cosas que Dios quiere que resaltemos aquí. Bueno, solo tocaré algo. Dice, de cierto te digo, en el versículo 3 al 5 y en el 5. Esto es la solemnidad de lo que viene a continuación.
de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 5 dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Uno puede comparar en Juan 7, 37 al 39. B. Esa es la primera cosa que quiere resaltar aquí, que quiero resaltar. Pues, hablando de las figuras, de lo que Dios resalta. Otra cosa es en el 3.16. Ahí vemos tres, pero solo hablaré de dos figuras. Una es heterosis de los tiempos. El pasado por el presente y el futuro por el presente y el futuro, como si estuvieran ya realizados. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, ama y amará. La otra figura es metonimia del sujeto. Cuando se usa el sujeto en lugar de algo que pertenece al sujeto o se relaciona con él. El mundo por los habitantes del mundo. Es decir, a los perdidos habitantes del mundo y a los habitantes que pueblen el mundo. La otra figura es en el 3.19, pero esta vez no la voy a tocar. Bueno, Dios es amor y que Dios nos ame a pesar de, eso es el más grandioso grado. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El que creó los cielos y la tierra pone sus ojos para amar a la humanidad. Ese es el más grandioso amador. ¿Quién puede amar tanto como amar a la humanidad? Dios, solo Dios. ¿Quién de nosotros daríamos un hijo por otro? Nadie. Yo tengo dos y yo no daría ninguno por otra persona. Sin embargo, la Biblia dice que alguien se atrevería o sería osado en dar su vida por otro. Podría tener esa conducta extrema. Sin embargo, Jesucristo dio su vida por el mundo. Dios está haciendo la invitación a toda la humanidad. Ese es el más grandioso número. El plan de redención, la respuesta de Dios al pecado original, sería el más grandioso don. Requería derramamiento de sangre. Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios, aún hasta el último momento. Él le pregunta al Padre en el huerto de Getsemaní. Ese último momento fue crucial para él y él estaba pidiendo a ver si había otro método de redimir al hombre, pero Dios le dijo que no. El don, el regalo que hizo de su Hijo entregando la muerte por nosotros. Ese es el mejor regalo, el don que fue Jesucristo. Primera de Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado, ya fue pasado. Así yo no hubiera nacido hace 2000 y pico años, ya Jesucristo lo logró para hoy y de aquí para siempre. Salud perfecta. Si tenemos alguna cosa necesitando ayuda, trabajamos sobre esos temas de la salud y Dios nos ayuda a recuperar la salud. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz él logró al entregar su muerte, al entregar su cuerpo en el madero, él logró paz para nosotros. Bueno, al que no escatimó ni a su propio Hijo, como dice Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahí está esa promesa. Si Dios ya hizo lo mayor, ¿cómo no nos va a dar lo menor? Así que no tenemos por qué dudarlo. Dios pudo haberse reservado a su Hijo, pero lo entregó. Romanos 5, del 6 al 10. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aquí hay una figura, no entraré en detalles, pero resaltemos este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues
mucho más estando ya justificados en su sangre, somos justos ante Dios, tenemos la justicia de Dios, somos tan puros como Dios es puro. La cuestión es que no andemos fuera en armonía con Dios para que nos mantengamos puros, ¿sí? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10 también es otra figura, Dios lo resalta, pero sigo leyendo sin hablar del tema de la figura. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Al entregar Dios a su único Hijo, Jesucristo hizo disponible vida abundante, vida eterna. Jesucristo conocía las Escrituras, Él anduvo de la mano de Dios, Él conocía el plan de redención. Dios lo resucitó, ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por nosotros para que tengamos esas vidas nuevas, para que vivamos en libertad, para que sigamos sus pisadas, ¿sí? Porque entre más tengamos la luz de la palabra en el corazón, más libertad vamos a disfrutar, como dice Juan 8, 32, 31, 32 y 36. Dios es el más grandioso, como dice Juan 3, 16. Vamos a verlo desglosado. Entonces, porque tal manera amó, ese es el más grande grado, el más grandioso grado. Dios es el más grandioso amador. Al mundo es el más grandioso número que ha dado, ese es el más grandioso acto. A su Hijo unigénito es el más grandioso don. Para que todo aquel, esta es la más grandiosa invitación, que en Él, vea, que en Jesucristo es la más grandiosa persona, cree en la más grandiosa simplicidad. Lo hizo Dios tan sencillo, tan simple, es solamente crea lo que escrito está, actuar de acuerdo a la palabra de Dios. De ahí la grandiosa liberación cuando andamos en luz. Dios se encarga del resto, nosotros nos encargamos de creer y Dios hace el resto. Estudiamos el estudio sobre obedeciendo a Dios y su palabra. Grandioso. Es la más grandiosa simplicidad. No se pierda, es la más grandiosa liberación. Más es la más grandiosa diferencia. Tenga es la más grandiosa certeza. Vida eterna es la más grandiosa posesión. Bueno, nuestra respuesta lógica a ese amor de Dios es amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No amamos más al prójimo que a nosotros, ni nosotros nos amamos más que al prójimo. Es como a nosotros mismos. Eso lo vemos en Mateo 22, 37 al 39 y en Lucas 10, 27. El amor de Dios en la mente renovada en manifestación es el vínculo perfecto. Bendiciones.